En este estudio voy a hablar de tres doctrinas que hay en el cristianismo. Voy a hablar del enoteísmo, del politeísmo y del monoteísmo. Esas tres doctrinas están en el cristianismo. Se van a encontrar en muchas iglesias. El problema de esto es que los apóstoles y Jesús hablaron de una sola doctrina. Que en este estudio, más adelante, le voy a decir cuál fue de la que ellos hablaron. Ahora, la mayoría de las iglesias hoy en día no pertenecen a esa doctrina que Jesús y sus apóstoles hablaron y enseñaron y advirtieron. Quédense en esta doctrina. No se pueden salir de esta doctrina. El problema es que si tú no conoces cuál es la diferencia entre estas tres doctrinas, es más fácil caer en falsa doctrina. Muchas personas van a la iglesia y no se dan cuenta cuando el predicador o el líder religioso está enseñando o están dando una clase o un estudio bíblico. El maestro puede ser de cualquiera de estas tres doctrinas, y si tú no estás educado en cuál es la diferencia, tú no te das cuenta. A menos que tengas la educación y sepas la diferencia. Si Jesús enseñó una sola doctrina y los apóstoles enseñaron la misma doctrina de Jesús y advirtieron, no se salgan de esta doctrina. Entonces, si tú no estás en esa doctrina y están enseñando esa doctrina, ¿es considerado falsa doctrina? ¿Sí o no? Claro que lo es. Si no estamos en la verdadera doctrina, entonces la otra doctrina sería falsa doctrina. De eso va a ser este estudio. ¿Cuál es la verdadera doctrina enseñada en la Biblia? No enseñada por mí. Tú no me tienes que creer a mí. Y le pido a las personas, por favor, no me crean a mí. Crean a lo que está en las escrituras basado al estudio. Porque si hay algo mal que está en las escrituras, que lo hay contradicciones y hay problemas de traducción. Eso son cosas que tienen que estar al tanto de que sí van a encontrar en la Biblia. La Biblia no es perfecta. A lo mejor en un tiempo sí fue perfecta, pero en este tiempo que vivimos, ahora en el 2015, le puedo asegurar que hay muchos problemas en la Biblia, con contradicciones y problemas de traducciones. Por eso tienen que estudiar. Yo no te puedo convencer a ti de nada, ni lo voy a tratar de hacer. Yo estoy convencido basado al estudio. De la única forma que una persona puede salir de una falsa doctrina no es oyéndome a mí, no es oyendo a un amigo, no es oyendo a un líder religioso. De la única forma que tú puedes salir de una falsa doctrina es tú estudiando. Es de la única forma. Yo pertenecía a estas falsas doctrinas. Y yo debatía con personas. Y yo creía que yo tenía la verdad. Cuando me dediqué a estudiar, me di cuenta que estaba en un error. Por eso yo siempre le digo a ustedes, sigan estudiando, nunca paren. Vamos a empezar el estudio. Ahora vamos a hablar de la diferencia entre estas doctrinas. La primera es el enoteísmo. El enoteísmo es la creencia de la existencia de varios dioses, pero solo uno de ellos suficientemente digno de adoración por parte del fiel. El politeísmo cree en múltiples dioses
o divinidades, normalmente organizada en una jerarquía. El monoteísmo. El término proviene de dos palabras griegas, solo y teo, significa Dios. El monoteísmo, Dios significa algo supremo, relacionado con ideas y conceptos filosóficos, distinto, un ser personal con atributos antropomórficos, nombres e incluso etnia. El monoteísmo contrasta con el politeísmo, que es la creencia en la existencia de varios dioses. Las religiones monoteístas suelen oponerse abiertamente al politeísmo. Dentro de los que se denominan cristianos existen puntos de vista divergentes en cuanto a la naturaleza de la deidad. Que esto es un tema que después de la muerte de los apóstoles empezó todo este problema. No se quedaron en la enseñanza de los apóstoles, lo que hicieron fue que empezaron a traer nuevas ideas y nuevas doctrinas. Entonces terminaron en unas discusiones que lo que hicieron fue que llevaron concilios y se reunieron todos estos religiosos a tomar decisiones de lo que ellos creían que era la divinidad de Cristo y lo que era la divinidad de Dios, explicando en sus propias palabras lo que era, olvidando la enseñanza de los apóstoles. En ninguno de estos concilios tú ves que ellos abrieron los escritos o las opiniones, o las enseñanzas de los apóstoles. Ellos de sus mismas opiniones hicieron unos credos. Sin embargo, existen tres principales corrientes de interpretación. Y esto es el monoteísmo. Mírela, en el monoteísmo hay tres doctrinas. El trinitarismo, unicidad de Dios, y el unitarismo. Ahora, cuando tú ves el credo atanasio, que fue el fundamento de lo que es la Trinidad, como ellos interpretaron lo que es la divinidad de Cristo y la divinidad de Dios, y lo hicieron una Trinidad, que fue en el concilio de Nicea 325 años después de la muerte de Cristo. Tú te das cuenta que lo que hicieron fue, dijeron, Dios es tres personas, pero es la misma esencia. Tú no puedes hacer a una mayor ni a una menor. Todas son iguales. Es la misma esencia, pero son tres personas. Los monoteístas dijeron más adelante, después que se dieron cuenta que la Trinidad era falsa, dijeron no. Pero los monoteístas salieron de la Trinidad. Dijeron no, lo que pasa es que Dios es uno, pero Él se revela a su creación de tres formas diferentes. No es que son personas, es que son formas de revelarse a su creación, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En otras palabras, la Trinidad es politeísmo, que creen varios dioses, aunque no lo quieran aceptar, pero también caen en la categoría de monoteísmos porque ellos dicen que las tres personas es una sola esencia y no las puede separar, aunque son tres. Son monoteísmo también. Por eso el monoteísmo discute con el politeísmo y viceversa, porque ellos han traído una confusión que ellos de verdad no saben ni lo que son. ¿Por qué? Porque esto es una doctrina de hombres. Esta doctrina nunca fue establecida por Dios, ni por Jesús, ni por los apóstoles. Por eso no se pueden poner de acuerdo. Ahora, en este estudio vamos a ver cómo podemos identificar estas doctrinas y con qué versículos bíblicos podemos respaldar la verdadera doctrina. Para las personas que quieran hacer un estudio de esto, ustedes mismos, porque así es que van a aprender.
Lean el Concilio de Nicea, hecho aproximadamente en el año 325 después de Cristo, después de la muerte de Cristo. Que ahí es que te explica qué es la conclusión de la divinidad de Dios y Cristo. Que hicieron, es la raíz de la Trinidad de Dios, de la Santa Trinidad de Dios. Ahora, no voy a tocar todo porque ese credo es largo. No voy a hablar de eso ahora. Pero es lo que le dije. Ellos hicieron a Dios tres personas de la misma esencia y todos son iguales. Todos son coeternos. Todos tienen eternidad. Todos son personas individuales, pero son de la misma esencia y no se pueden separar. Esa es la Trinidad. El monoteísmo es lo mismo que la Trinidad, pero ellos dijeron, no, es que es un solo Dios revelado en tres formas diferentes, que es lo mismo, pero no lo hicieron personas porque no hay evidencia bíblica para decir que son personas. Por eso ellos se pusieron un poquito más inteligentes, dijeron a lo mejor. Y esto es todo basado, póngase a pensar, 325 años después de la muerte de Cristo. ¿Qué tecnología ellos tenían para escudriñar las escrituras? Como nosotros tenemos ahora que en el teléfono marcamos, voy a hacer un estudio del amor de Dios. Y coge la palabra amor y haces una búsqueda y te enseña todos los versículos como referencia. No tienes que leer la Biblia de principio a fin o libros y libros de escritos. Tú vas a lo que tenemos hoy, a la Biblia, y buscas todos esos versículos y puedes mirar. Para ese tiempo esa gente no tenía nada de eso. Eso quiere decir que había pocas personas que tenían acceso al estudio de las escrituras. Y lo que decía esa persona basada en su opinión era lo que enseñaba. A las personas que enseñaban, estas personas confiaban que esa era la verdad. Como ahora hace mucha gente, no estudien. Ellos van a un centro religioso, se sientan a ver al líder religioso, a hablar de un tema y ellos no estudian ni apuntan lo que le está diciendo y más tarde van y miran en las escrituras a ver si eso está ahí y es como él dice. Todo lo que ese líder religioso dice, ellos lo creen. ¿Cómo podemos probar la falsedad del trinitarismo y el unitarismo? ¿Cómo podemos hacerlo? Ok. El trinitarismo está haciendo tres personas de la divinidad de Dios. Tenemos que probar que el Espíritu Santo no es una persona, que eso es fácil de probar, y probar que Jesús no es el Padre, o igual que el Padre, que también es muy fácil de probar. En el unitarismo, lo único que tenemos que hacer es probar que Jesús no es Dios el Padre, porque el unitarismo dice que hay un solo Dios y se revela en tres formas diferentes. Al probar que el Espíritu Santo no es una persona y al probar que Jesús no es el Padre, puede destruir estas dos doctrinas, porque las dos son las mismas, pero disfrazadas, tienen vestidos diferentes. Es la misma mujer con vestidos diferentes. Ahora vamos a explicar lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la energía, poder de Dios que emana de Dios. Dios lo comparte con su Hijo y el Hijo lo comparte con la Iglesia como sello de que hemos sido reconciliados con Dios. El Hijo tiene el Espíritu de Dios sin restricción según Juan 3, 34 al 36. Mira lo que dice. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios permanece sobre él. Mire lo que dijo Juan el Bautista. Mateos 3:11 dice: Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Romanos 8:9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, el Espíritu de Dios. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios, Dios lo comparte con su Hijo, y cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, tiene que ser el mismo Espíritu de Cristo, porque si no, no es el Espíritu de Dios. Eso es el mismo Espíritu. El Espíritu no es una persona. Si usted se pone a buscar el significado de las palabras, te lo dice, la palabra te lo dice lo que quiere decir. La enseñanza de que el Espíritu Santo es una persona no es una enseñanza bíblica, sino es una enseñanza de tradición, es una enseñanza oral. Tú no, leyendo la Biblia, tú no puedes llegar a la conclusión que el Espíritu Santo es una persona, porque la Biblia no lo dice eso ni lo insinúa en ninguna parte. Hay personificaciones en la Biblia que han cogido, que más adelante vamos a ver, y han dicho, mira, porque el Espíritu Santo tiene sentimientos o emociones, es una persona. Bueno, entonces las piedras son personas, entonces el fuego es persona, entonces el Hades es una persona, entonces los árboles son personas. Hay muchas personificaciones en la Biblia. Tú no puedes coger un versículo que tenga una personificación y decir, mira, ahí está la persona del Espíritu Santo. No, porque estás haciendo una doctrina falsa. Esa doctrina no es enseñada en la Biblia, es enseñada por hombres. Mira el significado de las palabras. ¿Cuál es el significado de la palabra Espíritu Santo? Vamos a buscarla. La palabra espíritu quiere decir principio vital y también quiere decir disposición mental. Ahora, principio vital, la palabra vital quiere decir de la vida o relativo a ella. Eso quiere decir el espíritu, cuando viene siendo el aliento de Dios, el espíritu de Dios, puede ser el aliento de vida, el principio vital de la vida, de la esencia de la vida. Cuando es disposición mental, mira lo que quiere decir la palabra disposición. Ordenación de algo de la forma conveniente para lograr un fin. Estado de ánimo o de salud. Precepto, norma, ley. Habilidad, soltura para hacer algo. Aptitud. Medio que se utiliza para llevar algo a cabo o conseguir un fin. Cuando te dice que es el Espíritu Santo, te está diciendo que es la santa disposición mental, que por medio de ella, estoy leyendo la definición, se utiliza para llevar algo a cabo o conseguir un fin, que es el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios nos revela a través de su mismo Espíritu el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y ese propósito es que a través de la doctrina de su Hijo, que es la justicia, y perseverando en esa justicia hasta el fin, nos ganaremos la vida eterna. Ese es el Espíritu Santo. Eso es lo que te va a revelar el Espíritu Santo. Es el poder, la disposición mental de Dios. Es lo que Dios te da como una herramienta para ayudarte a llegar a toda verdad, para consolarte, para aumentar tu fe, para todas esas cosas. Hay una historia en la Biblia
en Hechos 8 del 9 al 24 que hubo un mago que vio este poder y esta sabiduría y la quería comprar. Se llamaba Simón el Mago, léela. En Hechos 8 del 9 al 24. Él se dio cuenta que era un poder, no que era una persona, y la trató de comprar por dinero. Si en ese tiempo los apóstoles hubieran predicado que el Espíritu Santo era una persona llamada Simón el Mago no iba a decir, pues te voy a dar dinero para comprar esa divinidad, para comprar ese Dios trino. No hubiera hecho eso. Ahora, como él se dio cuenta que era un poder que venía de Dios, él dijo, wow, ¿cuánto te tengo que darle dinero para que tú me des ese poder? Porque si tú lo tienes, yo lo quiero. Él se dio cuenta que era un poder. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu que Dios usa para consolar, llevar a toda verdad, llevarlos a toda justicia, guiarlos, para recordarles las escrituras, etc. Ahora, las personificaciones. Hay muchas personificaciones en la Biblia. Y todo es, ellos han cogido esto basado en ciertos versículos, que no los tengo aquí escritos, pero son muy fáciles de buscar. Porque el Espíritu Santo se contrista o se entristece. Ellos buscan esos versos y dicen, pues mira, si se contrista es una persona. No, eso no es base bíblica ni evidencia. Mira, el alma de Dios tiene personificaciones. Ahora, la Biblia habla del Espíritu de Dios y también habla del alma de Dios. Las personificaciones del alma de Dios están en Salmo 11.5, Jeremías 5.9, Jeremías 6.8, Jeremías 9.9, Jeremías 12.7, Lamentaciones 3.20. Ahora, si tú usas una personificación para hacer el Espíritu de Dios una persona porque ves emociones, entonces tienes que personificar el alma de Dios. Entonces ahora no es un Dios trino, ahora es un Dios de 4. Entonces son 4 personas. No. La Biblia solamente usó personificaciones. Los escritores usaban personificaciones porque Dios siente, Dios tiene emociones. Si te está diciendo que el Espíritu Santo se entristece, te está diciendo que Dios se entristece. No es que es otra persona entristeciéndose, es Dios. El Espíritu Santo es poder. 1 Corintios 2.4. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tenemos comunión a través de la misma disposición mental. Mire esto. Si el Espíritu Santo es una persona, entonces este versículo, mire lo que dice. 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. No dice la comunión con el Espíritu Santo, dice la comunión del Espíritu Santo. Eso quiere decir que si estamos en la misma disposición mental, que es la voluntad de Dios, lo que Él te revela a través de su disposición mental. Jesús tenía esa disposición mental. Jesús nos las pasó a nosotros. Por eso es que la tenemos. Por eso dice la comunión del Espíritu Santo. Porque estamos todos en el mismo espíritu, en la misma disposición mental, con la misma meta. Eso quiere decir que la comunión no es con el Espíritu Santo, sino con el Hijo
y el Padre a través de la misma disposición mental. Y eso está en 1 de Juan 1.3. Mire, y lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, porque también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí está bien clarito. Si el Espíritu Santo fuera una persona y la divinidad de Dios fuera una Trinidad, entonces este versículo hubiera dicho que nuestra comunión sería o es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, pero no dice así. Dice con el Padre y con el Hijo. Eso es una doctrina. Ahora, vamos a empezar a ver que la doctrina se va a tratar del Padre y del Hijo. Esa es la doctrina. Y lo vamos a ver en todos los demás versículos. Simplemente es el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Ve? Conozcamos. La disposición mental te lleva a la revelación de lo que Dios quiere para nosotros. Si el Espíritu de Dios fuera una persona, entonces el espíritu del mundo también sería una persona. Entonces, ¿quién es el espíritu del mundo? El espíritu del mundo es la disposición mental mundana, la disposición disposición mental de pecado. Eso es lo que quiere decir. Pero no tenemos esa disposición mental, tenemos la disposición mental de Dios, que nos lleva a toda justicia. El Espíritu Santo es la santa disposición mental de Dios el Padre. Lucas 24:44 dice: y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Ahí entra la disposición mental de Dios. Ese es el Espíritu Santo, el que te da el entendimiento. Lucas 20:22. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Si usted lee Lucas 24:44 y Juan 20:22, le está hablando del mismo evento. Era el mismo evento, pero uno dice que les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras, y el otro dice que Jesús sopló y dijo: recibir el Espíritu Santo, recibir esa disposición mental, recibir el Espíritu de Dios, que le va a abrir el entendimiento para que comprenda las escrituras. Ya con eso sabemos que no hay base bíblica ni evidencia bíblica para decir que el Espíritu Santo es una persona. Ahora, ¿qué tenemos que demostrar? Que Jesús no es el Padre. Si podemos demostrar eso, entonces el unitarismo también está erróneo, porque el unitarismo dice que Jesús es el Padre, que Jesús es el Dios Altísimo. Y si podemos demostrar con evidencia bíblica que Jesús no lo es, Jesús es un ser poderoso. Jesús en la Biblia se le llama Dios, porque la palabra Dios quiere decir poderoso. Jesús es un magistrado poderoso. Por eso en la Biblia se le llama Dios, porque la palabra Dios es lo que quiere decir. Puede referirse a una suprema autoridad, puede referirse a un supremo ser celestial o una divinidad. También puede referirse a un juez poderoso. Y Jesús va a ser el juez. Y Él es el juez poderoso. Por eso la traducción se le llama Dios. Porque Jesús es un Dios.
Por eso el enoteísmo habla, como dijimos al principio, que es la existencia de varios dioses, varios seres poderosos, pero solo uno de ellos es suficiente digno de adoración, que es Dios el Padre, que fue lo que enseñó Jesús, darle la adoración al Padre. La verdadera doctrina hasta ahora es el enoteísmo, porque hay muchos seres poderosos. Dios creó muchos seres poderosos. Uno único, que fue su Hijo, y a través de él hizo todo lo demás creado. La diferencia de Jesús y el resto de la creación es que cuando Dios lo creó, y voy a decir creó porque mucha gente dice no fue creado, fue engendrado. Y esa palabra se oye muy bonita, pero el problema que yo tengo con esa palabra es que para engendrar tú tienes que tener una fecundación. Esa palabra es una palabra terrenal, es una palabra de humanos. Tú no puedes usar esa palabra para decir que hubo una fecundación y que en la eternidad un día Dios hizo a su Hijo de una fecundación, porque esa palabra no aplica a seres celestiales. Esa es mi opinión personal. Engendrado se oye más bonito porque dice, wow, fue que salió de Dios. Pero entonces, ¿dónde hubo una fecundación? Cuando la raíz de la palabra es fecundar. Entonces, si hubo una fecundación, es porque hubo una mujer. Hubo un hombre y una mujer. Y ese lenguaje no existe en el tiempo donde pasó. Por eso yo digo que Jesús fue creado, porque Dios lo hizo. ¿Cuál es la diferencia de Jesús y el resto de la creación? La Biblia dice que Jesús es el primogénito. Eso quiere decir que fue el primero creado. Ahora también dice que fue el unigénito, Hijo de Dios. El unigénito quiere decir que Dios lo hizo directamente. Dios hizo a Jesús. Basado en la Biblia, fue lo único que Dios hizo directamente. Por eso dice que fue el unigénito, fue el único en su especie, en su raza, si podemos decirlo de esa manera. En su forma, fue el único porque fue directamente creado por Dios. Después que lo creó o lo hizo, a través de él hizo la creación. La creación fue creada por Dios el Padre a través de Jesucristo. Por eso hay una diferencia entre el resto de la creación, incluyendo los seres espirituales, y Jesús. Jesús fue directamente creado por Dios. Los seres espirituales y el resto de la creación fueron directamente creados a través de Dios, usando a Jesús como herramienta para hacer la creación. En otras palabras, es como que yo tenga un hijo y que yo tenga un plan de hacer un edificio y estamos en el negocio de construcción y yo le digo a mi hijo, yo te necesito a ti para hacer este edificio. Yo te voy a usar a ti para que tú me representes en la construcción de ese edificio. Entonces, él lo entrena. Él le enseña todo su plan para llevarlo a cabo. Cuando el hijo vaya, el hijo es el jefe, es el poderoso en esa construcción, porque de verdad su padre no está ahí presente. Su padre un día va a venir, pero en ese momento él es el jefe grande, él es el poderoso, él es el Dios en esa construcción. Ahora, ese Dios de esa construcción tiene un Dios, que es el Dios Altísimo, que no hay uno más grande que Él. Ese es el Padre. El Padre usó al Hijo para llevar a cabo su plan de salvación. Ahora, ¿quién es el Salvador? El Salvador es Dios. Pero al usar a su Hijo, también Jesús se convierte en el Salvador. Pero el plan del Salvador viene de Dios, porque fue su plan.
Ahora, ¿cómo probamos que Jesús no es el Dios Altísimo? Ok. La Biblia dice que Dios es uno. En Marcos 12:29. Jesús oraba a Dios. Ahora, muchos trinitarios dicen, no, lo que pasa es que Jesús hizo muchas cosas cuando Él era humano. Entonces, al ser humano, Él se rebajó, pero como quiera era Dios el Padre. Por eso muchas de las cosas que dice es como si hubiera uno mayor que Él, porque en ese estado de humanidad, Él era menor que lo que Él era. Eso, cuando tú tratas de explicar eso, va a llegar un momento que te vas a enredar tanto que no vas a poder salir del enredo. Jesús oraba a Dios. Jesús hacía la voluntad de Dios. En Hebreos 10 del 5 al 7. Jesús vino a dar a conocer al Padre porque era el único que estuvo con Él. Juan 1:18. Jesús era menor que el Padre. Jesús decía, el Padre es mayor que yo. ¿Qué más claro que eso lo queremos? Juan 14:28. Jesús gritó al Padre desde la cruz. Jesús fue tentado. Dios no puede ser tentado, según Santiago 1:13. Jesús fue nacido de matriz. ¿Cómo Dios, el Todopoderoso, puede ser nacido de su misma creación? No se puede. Jesús se sienta en el trono de su Padre a su diestra. No en el trono, se sienta a la diestra. El Padre lo resucitó, según Juan 13:20. Jesús le entrega todo el poder de vuelta a su Padre luego que sus enemigos son destruidos. Jesús dijo que Él tenía un Dios y Padre. Eso está en toda la Biblia. Todo el Nuevo Testamento, Jesús siempre declara que Él tenía un Padre y un Dios. Entonces los trinitarios dicen, no, es que eso era cuando estaba en su forma humana. Pero si usted lee en el Apocalipsis, cuando Jesús está hablando que los va a hacer columna del templo, dice, del templo de mi Dios. Ya ahí no estaba en forma humana, ya estaba ahí glorificado. Si hubiera sido Dios, hubiera dicho, los voy a hacer columnas de mi templo, porque yo soy Dios. No, dijo, los voy a hacer columna del templo de mi Dios, porque reconocía que hay uno mayor que él. El Padre certificaba que Jesús es su Hijo. El mismo Padre lo dijo, Él es mi Hijo. En Lucas 9:3. Como Dios el Padre no hay otro. Isaías 46:9. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie, solo el Hijo. Si Jesús es el Dios Altísimo, entonces, ¿quién es el mediador? Primera de Timoteo 2:5. Si Jesús es el mediador, si Jesús es el sumo sacerdote, como lo describen los escritores, y Jesús es Dios, y Jesús está en el cielo como mediador de nosotros, entonces Jesús no es Dios, el Dios Altísimo. Porque si Él es el mediador, no puede ser el Dios Altísimo. Si Él es el sumo sacerdote, para que haya un sacerdocio tiene que haber un Dios. Tú no puedes ser un sacerdote si no hay Dios. Esto es simple matemática. El juicio será a través de Jesús y no solo de Dios. En Juan 5:19-22. ¿Por qué Dios va a hacer el juicio a través de Jesús? ¿Por qué lo constituyó juez? Porque sería injusto que Dios te juzgue a ti, que Dios te juzgue por una vida que tú tuviste terrenal cuando Dios nunca fue terrenal. Por eso usó a su Hijo. Lo hizo terrenal para que Él fuera el juez
porque el Hijo fue terrenal. So, él necesita a Jesús para el juicio, porque si no sería un juicio injusto. Tú no puedes juzgar a una persona si tú no has pasado por lo que esa persona ha pasado. Muchas personas condenan o juzgan a personas que han pasado por problemas en la vida cuando ellos nunca han tenido, no han estado ni cerca del 10%, del 5% de problemas que han pasado algunas personas. Tú no puedes juzgar con juicio injusto. Para tú juzgar, tú tienes que tener un juicio justo. Y para poder hacer eso, tú tienes que tener una persona que haya estado en tus zapatos y haya pasado por tus problemas y haya confrontado todos esos problemas y a través de esos problemas haya sido justo. Por eso es que Jesús es el juez. Dios también va a ser el juez, pero Dios necesita a Jesús para poder hacer un juicio justo. Eso es lo que quiero decir. Hasta Satanás sabe quién es Jesús. Mateo 4:3 le dice, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Lo estabas tentando. ¿Qué le dijo? Si tú eres el Hijo de Dios. Eso quiere decir que Satanás sabía que él era el Hijo de Dios. ¿Quién tiene enemigos? ¿El Padre o el Hijo? Esto es una de las cosas que yo vine a la conclusión. Yo dije, cuando estaba haciendo este estudio, uno aprende. Yo no lo sé todo, ni clamo tener 100% la verdad. Dios me libre de decir eso, que yo tengo 100% la verdad. Yo me puse a estudiar, yo dije, Dios, pero en este versículo dice que Dios va a poner a sus enemigos debajo de sus pies. Eso quiere decir que Dios no tiene enemigos, es Jesús que tiene enemigos. ¿Por qué Jesús tiene enemigos? Porque Jesús es el Hijo. ¿Cómo Dios va a tener enemigos? Si Él es el creador de todo. Estaba todo en su plan de creación a ser. ¿Cómo un enemigo va a confrontar al Dios Altísimo? No puede. Entonces, si un enemigo confrontara al Dios Altísimo, entonces hay uno coeterno enemigo de Dios, que no hemos entendido que está ahí. No, Dios no tiene enemigos porque Dios es el creador de todo. Ahora su Hijo, al que Él va a usar para juzgar a su creación, tiene enemigos, porque se han ido en contra de la doctrina de Dios. Dios mandó a Jesús a predicar, a enseñar su doctrina de justicia. Los que son injustos son los enemigos de Dios. Son los enemigos de Jesucristo. Porque si se fueron en contra de la doctrina que Él vino a enseñar de su Padre. Pero Dios no tiene enemigos. Dios es el Todopoderoso, el creador de todo. La creación de Dios salió de lo que Él quiso crear. ¿Cómo algo se va a ir en contra del Dios Todopoderoso? No puede. Dios hizo a Jesús heredero de la creación y por Él juzgará la misma. La Trinidad fue desenmascarada con el transcurso del tiempo, la cual iglesias derribadas del catolicismo, todas salieron del catolicismo, la transformaron en unitarismo, el cual es lo mismo que la doctrina de la Trinidad, pero disfrazada. De esto hablamos ya. Los que salieron de la doctrina de la Trinidad es porque han encontrado en la Biblia que Dios no es tres personas. Se dieron cuenta que Dios es uno, pero también que a Jesús se le llama Dios. Por eso hicieron a Jesús el Dios supremo. En otras palabras, dijeron, no son tres personas, es una persona manifestada en tres formas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no pudieron comprender por qué a Jesús se le llamaba Dios. Entonces llegaron al unitarismo, que dice, ok, pues si a Jesús se le llamó Dios, entonces Jesús es el Dios supremo. Entonces Jesús es el Dios altísimo. Eso quiere decir que Jesús es el Padre.
Y ahí fue donde modificaron la Santa Trinidad. Entonces hicieron un Dios, pero que se revelara en tres formas. Ahora vamos a ver algunos versículos que ellos usaron para respaldar esta falsa doctrina. Juan 17:20. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Ahí donde dice cuando tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, ya dijeron, pues mira, él es el Padre. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces ellos cogen esa frase de ese versículo y dicen, mira, Jesús es el Padre. Cuando el versículo de verdad te está diciendo, Jesús está diciendo, yo soy uno con Dios. ¿Por qué? Porque estamos en la misma disposición mental. Solo está diciendo que ellos sean como nosotros, que ellos sean uno. Ahora, vamos a ver que hayan aquí 5 personas. Y Jesús nos está hablando a nosotros. Y dice, Dios, que ellos sean uno como nosotros somos uno. Eso quiere decir que las 5 personas que están aquí conmigo son una persona. No. Lo que está hablando el versículo es que estén en el mismo espíritu, en la misma disposición mental, para comprender, para poder llevar a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que está hablando el versículo. Pero ellos sacan la parte de un versículo fuera de contexto para decir, para buscar la evidencia y apoyar una doctrina falsa. En Juan 10:30 dice Jesús, yo y el Padre somos uno. Estaba hablando de lo mismo. Si él vino a representar al Padre y él era el único que estaba con el Padre y él era el único que conocía al Padre. Entonces cuando Jesús confrontaba a los religiosos y los religiosos lo confrontaban, él le decía, yo y el Padre somos uno. Si tú quieres ver al Padre, no lo puedes conocer porque me has visto a mí y has visto al Padre. Eso quiere decir que es como cuando le estaba hablando. El hijo que fue a hacer la construcción. Toda la construcción que él está haciendo fue exactamente como el Padre se le enseñó. Si ahora viene un capataz a cuestionar la autoridad del hijo de cómo él está haciendo la construcción, y el capataz le dice, no, yo necesito hablar con tu padre, porque yo creo que esta construcción que tú estás haciendo está mal. Mira estas columnas y mira esto y todo eso. Todo eso está mal. Yo necesito hablar con tu padre. Tráeme a tu padre aquí ahora mismo. El hijo le va a decir, muchacho, si tú me has visto a mí y has visto mi trabajo, es como si hubieras visto al padre. Porque el padre te va a decir lo mismo que yo te estoy diciendo. Porque lo que yo enseño, lo que yo construyo, es lo que yo vi a mi padre construir. Es lo que yo vi a mi padre hacer. Por eso Jesús siempre se comparaba con el Padre, porque todo lo que le enseñaba no era de él, sino del Padre. En Juan 8:14 respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. 2 hombres. Eso es otra cosa que destruye la Trinidad.
Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿dónde está tu padre? Como el capataz, yo quiero hablar con tu padre. Jesús respondió, no me conocéis a mí ni a mi padre, porque el hijo estaba haciendo la misma construcción que el padre le enseñó a hacer. Si no reconoces la buena construcción que están haciendo, el capataz, entonces no vas a reconocer, si el padre vendría y diría, no, eso está bien, eso está bien. Entonces el capataz va a decir, este no puede ser el padre, porque en su pensar el capataz cree que él está correcto. Y aunque ve el buen trabajo que el hijo hizo, porque el padre se lo enseñó, y el padre vino y dijo, no, eso está bien, él no va a reconocer al padre. Porque en su pensar él está correcto y ellos están erróneos. Los fariseos creían que Jesús estaba erróneo. Por eso ellos no lo reconocían. Entonces Jesús le dice, si, aunque el Padre viniera y diera testimonio de que yo estoy enseñando lo que Él me enseñó que enseñara, ustedes no lo reconocerían porque no están cogiendo mi enseñanza. No lo van a reconocer. Si me conocieras a mí, conocieras también a mi Padre. Juan 10:17. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Estos otros versículos que ellos dicen, mira, si Jesús puede tomar su propia vida de nuevo, entonces Él es el Dios Altísimo. El que resucitó a Jesucristo fue Dios el Padre. Ahora, cuando tú lees estas palabras, la palabra que dice, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. La palabra autoridad es la palabra en griego, exousia, que quiere decir derecho. Ahora, mire cómo dice con la palabra original, que en algunas traducciones está la palabra original. Dice, tengo derecho para darla y tengo derecho para tomarla de nuevo. ¿El derecho de quién? ¿Quién le dio el derecho? Pues te lo dice a lo último. Este mandamiento recibí de mi Padre. Eso quiere decir que el Padre le dijo, esto es lo que va a pasar y esto es lo que yo voy a hacer. Te van a matar y al tercer día yo te voy a traer a la vida de nuevo y te voy a glorificar con la misma gloria que tenías desde el principio. Por eso dice, este mandamiento, estas instrucciones recibí de mi Padre, que eso era lo que iba a pasar. Ahora vamos a entrar a unos versículos que a Jesús se le llama Dios, o a Jesús se le corresponde como si fuera Dios. Pero es que la palabra Dios quiere decir poderoso, juez poderoso. Primera de Corintios 10:3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esto era en el desierto. Cristo, antes de su encarnación en Jesús, o Jesús antes de su encarnación, antes de ser humano, era el ángel de Jehová. El ángel de Jehová era el que iba con ellos en el desierto. El ángel de Jehová llevaba el nombre de Yahweh. En las escrituras vamos a encontrar, a ver si lo apunté aquí. Sí. En Éxodo lo voy a leer ya mismo. Pero ese ángel se le llamaba Yahweh, se le llamaba Dios, el poderoso. Porque ese era el ángel que estaba a cargo del pueblo de Israel. Era el ángel que iba con ellos en el desierto. Era el ángel que hablaba a Moisés. Cuando usted lee el versículo donde dice que Moisés habló
con una persona que estaba en la zarza ardiente, te dice que era el ángel de Jehová. Y te dice, y Yahweh dijo, después que te dice que el ángel estaba en la zarza y que Moisés se acercó, dice, y Yahweh dijo, desde la zarza. Eso quiere decir que el Dios con quien Moisés hablaba era el ángel de Jehová, porque era el poderoso, y en la traducción la palabra correcta es Dios. Primera de Corintios 8:5. Porque aunque haya algunos llamados dioses, y ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores. ¿Ves? La palabra Dios se puede usar para llamar a seres poderosos, como se llamaban los reyes, como se llamaban los faraones, como se le llamó a Moisés, se le llamó el poderoso sobre Faraón, como se le llamaba a los jueces de la ley, a los fariseos. Aquí lo vamos a leer. Juan 10:34. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿sois dioses? ¿Son jueces poderosos? La traducción, la palabra correcta para la traducción de decir poderoso o juez es Dios. Por eso a Jesús se le llama Dios. El unitarismo no entendió eso. Entonces dijeron, bueno, ellos salieron de la Trinidad, o ya ellos creían que habían tres personas. Después dijeron, espérate, entonces Jesús se le llama Dios, entonces Jesús es el Dios Altísimo. Y se olvidaron de todo el resto de la Biblia. Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, este es el Padre hablando, tu trono, oh Dios, oh poderoso juez, por el siglo del siglo, centro de equidad es el cetro de tu reino. El reino va a ser basado a ser un juez. Éxodo 7:1. Entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Moisés fue hecho un juez sobre Faraón, un poderoso sobre Faraón. Juan 20:28. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Le dijo eso a Jesús. Los reconoció como el poderoso juez o poderoso rey. Pero la traducción correcta tenían que usar la palabra Dios, que nosotros siempre creemos que habla del Dios Padre. Éxodo 23:20. He aquí yo enviaré un ángel delante de ti. Esto era hablándole el Padre para lo que iba a hacer con ellos en el desierto, para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. En él está mi autoridad. Eso quiere decir que este ángel podía castigarlos, porque en él estaba la autoridad de Yahweh. A este ángel se le decía Yahweh porque representaba a Yahweh. Pero si en verdad obedeces su voz, Dios está dándole la confianza a ellos para que oigan la voz de este ángel. En otras palabras, si Dios le está dando la autoridad a ese ángel para representarlo, todo lo que diga ese ángel es lo que viene de la voluntad de Dios. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, porque el ángel iba a hablar nada más lo que de verdad era la voluntad del Dios Padre, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversarios adversario de tus adversarios. Ahora, ¿cuál es el peligro de estas dos doctrinas? La Trinidad y el unitarismo. El peligro de estas dos doctrinas es que nieguen la existencia del Hijo primogénito y
unigénito Hijo de Dios. Cuando tú estudias estas dos doctrinas, como lo hemos hecho, la Trinidad, lo voy a mencionar de nuevo para que quede claro, la Trinidad niega que el Hijo es el primogénito, unigénito Hijo de Dios, porque es de la misma esencia de Dios, porque es coeterno con Dios, porque no se puede separar del Dios Altísimo, es lo mismo, la misma sustancia, pero dividida en tres personas. El unitarismo dice que hay un solo Dios, es una sola persona. Ya con eso te está diciendo que la existencia del Hijo no existe, sino que ellos dicen que a través de esa persona Dios se revela a su creación en tres formas diferentes. El Hijo es el Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que también niegan la existencia del primogénito, unigénito Hijo de Dios, que se va en contra de la doctrina de Dios, de Jesús y de sus apóstoles. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creed también en mí. La verdadera doctrina es la doctrina del Padre y del Hijo. Vamos a verlo. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Segunda de Juan 1:9. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni los saludéis. Te está diciendo que corra de estas personas que te traen la Trinidad y te traen otras doctrinas que son falsas. Mira lo que dice. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Esa es la doctrina verdadera. No al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No. Al Padre y al Hijo. Primera de Corintios 8:6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Como le estaba hablando, el Padre y el Hijo haciendo una construcción. A través del Hijo fue que la construcción se llevó a cabo. Pero el Padre era el que tenía el poder de la vida para crear. Apocalipsis 7:10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Porque la salvación fue a través de los dos. Pero Dios es el maestro de la salvación. Él fue el que hizo la salvación. Él fue el que pensó cómo iba a ser la salvación. Él fue la que llevó la salvación a cabo a través de su Hijo. Su Hijo fue la herramienta. La Trinidad y el unitarismo son falsas doctrinas para destruir la imagen de Dios y negar la existencia del primogénito, unigénito Hijo de Dios. Al negar que Jesús es una persona aparte del Dios Padre, negamos su propósito. Juan 3:17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, cuando venimos a estudiar sinceramente, los que están de acuerdo conmigo en estos estudios son enoteístas.
Otra vez le explico, el no teísta reconoce la existencia de varios dioses, de varios seres poderosos, pero solo uno de ellos es suficientemente digno de adoración por parte del fiel. Jesús no vino aquí a tomar adoración. Jesús vino aquí a enseñar a dónde iba la adoración. La palabra Dios, no te dejes confundir por la palabra Dios. La palabra Dios quiere decir poderoso o jueces poderosos o el gran poderoso. Tú le puedes decir a Dios el Padre, Dios, como le puedes decir a Jesús, Dios poderoso, como le puedes decir a un faraón poderoso porque es el poderoso bajo esa categoría. La palabra Dios ha llevado a todas estas personas a caer en falsa doctrina porque no han estudiado bien de verdad qué quiere decir esa palabra. Jesús vino a aclarar todas esas cosas y en ningún momento Jesús se hizo el Dios Altísimo. Jesús siempre dijo para qué propósito vino y bajo la autoridad de quién él vino. Espero que este estudio les ayude. Espero que me hayan entendido. Si tienen alguna pregunta pueden ponerla en los comentarios. Trato de responder los comentarios lo más que pueda. Pero como les dije, yo en ninguno de mis videos yo me voy a aclamar tener la verdad 100%. Porque hasta ahora yo no conozco a nadie que la tenga. Lo que yo trato de hacer es enseñarte la evidencia bíblica. Tú puedes hacer con esta información lo que tú quieras. A mí no me afecta lo que las personas hagan con la información que yo les hago. Quisieran que miraran y estudiaran y escudriñaran lo que les estoy diciendo. Pero hay personas que no tienen el tiempo. Pero la persona que quiere llegar más cerca de la verdad tiene que sacar tiempo. Yo no te puedo convencer, ni nadie lo va a hacer. Te pueden lavar el cerebro, pero no te pueden convencer. Porque ya ha habido una semilla que se ha sembrado en la mente de todas las personas, según la cultura, según de la forma que de tu niñez y tu juventud creciendo, con qué fe has crecido. Pero cuando te dedicas a estudiar, puedes llegar más cerca de la verdad. Y todas esas enseñanzas que casi siempre nos enseñan desde pequeños, incluyendo la Trinidad, son doctrinas falsas, son doctrinas que no están en la Biblia. Espero que les haya ayudado este estudio y sigan estudiando.